El programa Mi Casa es la Tuya ha emitido esta noche, 16 de octubre, una auténtica entrevista de altura, concretamente de 2,13 metros, y es que el exjugador de baloncesto y presentador Fernando Romay ha visitado la casa de Bertín Osborne para conceder una entrevista donde ha repasado desde sus inicios en el deporte hasta su paso por televisión. En primer lugar, el deportista ha hablado con el presentador sobre sus dificultades con su complexión física, y ha afirmado que si vas a unos grandes almacenes y encuentras ropa, no eres alto. Incluso ha llegado a contar que tuvo que jugar durante más de 3 meses con las zapatillas rotas porque no había de su medida. El cantante le ha preguntado a Fernando cómo comenzó su actividad en el baloncesto, a lo que le ha respondido que un día llegó al colegio un tío alto, no tanto como yo, y me animó para que empezara a jugar. Me apunté y cuando llevaba 1 año entrenando me llamó Tomás González, entrenador del juvenil del Real Madrid. Durante la entrevista, Romay también ha querido recordar a su compañero Fernando Martín, sobre el que ha dicho que si hubiera sido americano, hubiera jugado más en la NBA. Abrió la senda a todo lo que tenemos ahora. Además, ha recordado cómo fue el día de su fallecimiento, de lo que ha afirmado que recuerdo que llegué al campo, me cambié y cuando estaba calentando empezó a llegar el run run. Ya en el vestuario iban llegando los compañeros y cuando ya llegó el último, supimos quién había sido. Sobre ese mismo suceso, el jugador ha contado que su mujer pensó que había sido él quien había fallecido, desvelando que mi mujer llegaba tarde al partido. Estaba con los niños e iba directamente al campo. Cogió un taxi desde donde estaba y tal como se sube al coche, empieza a escuchar las noticias. El baloncestista ha continuado con su relato, añadiendo que el taxista le dijo que el Fernando ese alto del Real Madrid había tenido un accidente y se había matado. Claro, con esa descripción imagínate el momento que tuvo que pasar mi mujer, tapándole los ojos y oídos a los 2 niños mayores. Por otro lado, Ana Obregón también ha participado en el programa de Bertín y aunque no lo esperaba, el presentador ha confirmado uno de los rumores que circulaban desde hacía tiempo. Nos enrollamos, aunque ha querido aclarar que fue cuando teníamos 22 años. Aquello no fue relevante. Posteriormente, la protagonista de la serie Ana y los 7, ha respondido al marido de Fabiola Martínez con un buen corte, afirmando que debió ser tan irrelevante que fíjate que ni lo recuerdo, añadiendo posteriormente que enrollarse no es mantener una relación seria. Nos daríamos un piquito, y ya está. Al llegar a la cocina, la actriz ha desplegado, al más puro estilo de Lolita en tu cara me suena, su libro de anécdotas, y en la página del baloncesto ha encontrado una que podía resultar graciosa al público, y es que, según ha contado la bióloga, llegó a envenenar a la selección española de baloncesto. Ana ha querido explicarse, y ha afirmado que en una ocasión, cuando estaba con Fernando, tuve que preparar una barbacoa para sus compañeros. Las explicaciones han continuado, y la actriz ha dicho que me puse nerviosa, porque yo no solía hacer aquello, y fui a la despensa a por unas hierbas para la carne. Resulta que le puse unas cosas que le había mandado el fisio, y unas horas después, veo que todos estaban yendo de cagalera. Supimos quién había sido. Sobre ese mismo suceso, el jugador ha contado que su mujer pensó que había sido él quien había fallecido, desvelando que mi mujer llegaba tarde al partido. Estaba con los niños e iba directamente al campo. Cogió un taxi desde donde estaba y tal como se sube al coche, empieza a escuchar las noticias. El baloncestista ha continuado con su relato, añadiendo que el taxista le dijo que el Fernando ese alto del Real Madrid había tenido un accidente y se había matado.
Claro, con esa descripción con el presentador sobre sus dificultades con su complexión física, y ha afirmado que si vas a unos grandes almacenes y encuentras ropa, no eres alto. Incluso ha llegado a contar que tuvo que jugar durante más de 3 meses con las zapatillas rotas porque no había de su medida. El cantante le ha preguntado a Fernando cómo comenzó su actividad en el baloncesto, a lo que le ha respondido que un día llegó al colegio un tío alto, no tanto como yo, y me animó para que empezara a jugar. Me apunté y cuando llevaba un año entrenando me llamó Tomás González, entrenador del juvenil del Real Madrid. Durante la entrevista, Romay también ha querido recordar a su compañero Fernando Martín, sobre el que ha dicho que si hubiera sido americano, hubiera jugado más en la NBA. Abrió la senda a todo lo que tenemos ahora. Además, ha recordado cómo fue el día de su fallecimiento, de lo que ha afirmado que recuerdo que llegué al campo, me cambié y cuando estaba calentando empezó a llegar el run run. Ya en el vestuario iban llegando los compañeros y cuando ya llegó el último, imagínate el momento que tuvo que pasar mi mujer, tapándole los ojos y oídos a los 2 niños mayores. Por otro lado, Ana Obregón también ha participado en el programa de Bertín y aunque no lo esperaba, el presentador ha confirmado uno de los rumores que circulaban desde hacía tiempo. Nos enrollamos, aunque ha querido aclarar que fue cuando teníamos 22 años. Aquello no fue relevante. Posteriormente, la protagonista de la serie Ana y los 7, ha respondido al marido de Fabiola Martínez con un buen corte, afirmando que el programa Mi casa es la tuya ha emitido esta noche, 16 de octubre, una auténtica entrevista de altura, concretamente de 2,13 metros, y es que el exjugador de baloncesto y presentador Fernando Romay ha visitado la casa de Bertín Osborne para conceder una entrevista donde ha repasado desde sus inicios en el deporte hasta su paso por televisión. En primer lugar, el deportista ha hablado